Voy a dividir mi charla en tres partes. Primero, les voy a contar sobre mí mismo, crónicas de mi infancia en Montevideo y cómo estudié química en Buenos Aires. Segundo, les voy a contar cuentos de cuando fui a estudiar a Europa. Y finalmente les voy a contar un poquito de ciencia del trabajo que hacemos ahora o que hicimos en los últimos años en California, también llamada México Norte. Nací en Boston, Massachusetts, de padres argentinos. Mi madre era una poetisa de nota, y mi padre, un científico muy famoso, quien descubrió las vesículas sinápticas. Así que se puede decir que estaba parado en los brazos y los hombros de gigantes. En 1946 subió al poder en la Argentina el general Juan Domingo Perón. Lo primero que hizo fue echar a todos los profesores y poner profesores peronistas. Con lo cual, mi padre, que no era profesor, sino que simplemente firmó una carta a favor de su profesor echado, se vio exiliado. Él, mi hermana, mi madre. Y yo, que aparecí luego, pero tenía un pasaporte americano, así que podía viajar. Entonces hubieron de mudarse a Montevideo en el año 1950, donde yo crecí. Montevideo, en la década del 50, era un paraíso terrenal. Estaba la guerra de Corea, el país era riquísimo por la exportación de materias primas, y en general fue una infancia espléndida. Con la dificultad de que mis padres se divorciaron a los 5 años míos, y yo me crié con mi madre. Y no vale la pena contar penurias económicas o dificultades. Ustedes piensen que mi vida fue un baile, aunque no es todo baile la vida. Pero mi madre se ocupó de que fuera a una escuela muy buena de misioneros protestantes. Se llamaba el Instituto Brandon. Y ahí hice la primaria, el kindergarten, la secundaria, y finalmente me ennovié a los 15 años con Ana Marazzi, que me dio 3 hijos y todavía me aguanta. Así que eso me dio una gran estabilidad en una parte muy importante de la vida, así que ya tuve un problema menos que preocuparme. A los 18 años entré en la Facultad de Medicina en Montevideo, Uruguay. Esos cursos al estilo francés. Se va por 6 años en la Escuela de Medicina y ya está. Y no existía en aquella época un doctorado en ciencias, aunque a uno le gustara. Si estudiaba biología, iba a estudiar medicina y pronto. En el caso mío, iba a estudiar medicina y me tenía que sacar la medalla de oro porque mi padre la había sacado antes. A los 40 años me preguntaron en público me dijeron: ¿y cuándo usted decidió estudiar medicina? Y yo le contesté, pues me quedé sin habla. Le dije, bueno, nunca decidí, siempre se asumió de que iba a estudiar medicina. Bueno, así fue. En el año 66 hubo otro problema y hubo un exiliado argentino que vino a Montevideo, Roberto Narváez, con quien trabajé y me enseñó embriología. Yo era ayudante de clases en la facultad. Y de ahí me fui cada vez metiendo más en la ciencia y justo ya empezando en la embriología, y aprendí mucho de él. De tal forma que ya más cerca de mi fin de mi carrera estaba convencido de que lo que quería hacer era ciencia. Entonces escribí sobre una solicitud
para ir a un curso de biología molecular en Chile, que fue fundamental para mí. Y escribí y me dijeron, bueno, tiene que mandar cartas de recomendación y un currículum vitae. Yo fui y pregunté, ¿qué es un currículum vitae? No sabía. Entonces, esto de los cursos internacionales es muy bueno y muy importante. Y en 1970, fue organizado por Jorge Allende, uno de los grandes científicos latinoamericanos, que nos trajo juntos a estudiar biología molecular. Fíjense que el código genético se resolvió en el año 66, así que estos son 4 años después. Ya estábamos teniendo biología molecular. Este es Alexander Spirin, un ruso. Este es Gordon Sato, un americano, que después me ayudaron mucho en mi carrera, los profesores que conocí allí. A la vuelta de Montevideo, ya estaba decidido de que me iba a recibir lo antes posible y ir a estudiar bioquímica o biología molecular. Y les voy a contar. En los años 70, en la noche que volví de Chile, fuimos a bailar. Eso es uno de mis vicios. Y nos paró la policía 3 veces, porque al día siguiente apareció un agente de la CIA muerto en la baúl del coche, que se llamaba Dan Mitrione, que hicieron una película llamada Estado de Sitio. Y de ahí, Uruguay fue una guerra de guerrilla, que ustedes no la han tenido en los últimos muchos años, así que se las han salvado. Pero se volvió muy mala la cosa. Entonces, pero antes de eso, fue cuando decidí, yo de esto me tengo que ir y tengo que seguir a estudiar ciencia. Estaba en la ventana esta yo, pero en la torre esta, la del otro lado, y estaba la universidad sitiada por la policía de esa, porque los estudiantes de medicina éramos la punta de lanza de la revolución. Y un policía que pasaba caminando por ahí, yo estaba defendiendo la facultad, tenía lo que se llama un cascote, que es un grupo de 4 ladrillos, y el hombre pasó por ahí delante, y yo le debía haber tirado la piedra encima, y se la tiré, pero cayó por delante, y el hombre me miró, pero ni simplemente con una tristeza tan profunda. Me dijo, y vos me ibas a matar. Entonces yo dije, de acá tengo que seguir mi carrera y en qué me estoy convirtiendo. Así que de ahí en más no miré más para atrás y dije, me voy a recibir. Me recibí el año siguiente y ya decidido a irme, me recibí, tuvimos una luna de miel de un día y al tercer día no resucité, sino que fuimos a Buenos Aires, donde el siguiente lunes empecé el curso de bioquímica en la Fundación Campomar, en la Argentina. En la Fundación Campomar, dirigida por el profesor Luis Federico Leduar. Leduar y Usay habían sido echados de la facultad en el 46. Hicieron este instituto fabuloso de bioquímica donde estudié con el doctor Torres y estaba en el laboratorio al lado de Leduar. También eso es un entrenamiento espléndido, pero yo acostumbrado a que todo me salía bien en medicina, porque todo funciona a favor de la memoria, me lo vi muy difícil porque no sabía nada de matemáticas, así que eso me costó bastante mi doctorado. Pero, ¿qué sucedió? En el año 73, en la Argentina,
hicieron elecciones libres por primera vez en muchos años y ganó un señor Cámpora. Lo primero que hizo fue traer a Perón. Lo segundo que hizo fue darle la universidad a los llamados montoneros. Los montoneros eran como los tupamaros de Uruguay. Y lo primero que hicieron fue echar a todo el mundo, a todos los miembros de la universidad. Y día a día iban nombrando a algunos. El primer día lo nombraron a Leluar. Y después a todos esos otros, profesores titulares, profesores de los puntos. Y claro, y de cada uno, un cierto porcentaje nunca eran nombrados. Muchos de ellos están en México ahora. A mí, cuando llegaron a los jefes de trabajos prácticos, falté yo, no me nombraron. Pero unos días después, sí me nombraron. Y entonces, pero yo dije, yo acá me salvé de los problemas más graves de los tupamaros mudándome ahí. Y después me hube de salvar de verdaderas matanzas que hubieron entre el gobierno y los montoneros, también de ahí. Así que fui siempre adelante de los problemas más sangrientos. Así que cuando les diga, como a nuestro parecer, todo tiempo pasado fue mejor, no fue así. América Latina en los años 70 hubieron verdaderos baños de sangre. Bueno, les contaba para que aprecien lo que es la paz que tienen ahora. Y yo entonces lo que dije, acá voy a estudiar, ¿a dónde voy a ir? Porque mi tesis no era muy buena, o no era nada tan especial. Entonces me fui a tomar los cursos de Cold Spring Harbor que me mandaron mis profesores de Chile. Y allí, después de estudiar 6 semanas a donde quería ir, cuando volví le escribí a un señor que hacía secuencia de RNA, que era la cúspide de la biología molecular en el año 73. Me aceptó, espléndido, pero unas semanas después me escribió y dijo, me voy a mudar a Alemania para ser profesor del Max Planck, no voy a estar en Harvard, pero encantado de que venga. Entonces fui y le dije a mi señora y me dijo, pero de ninguna manera yo voy a aprender alemán. Pues ahora, esto es un cuento un poco elaborado, pero se los voy a contar igual. Así que, no tiene más remedio. Fui al instituto y le conté a un amigo profesor. Le dije, fíjate que tenía todo arreglado el postdoc y ahora no puedo ir a ningún... Me quedé sin ir a ningún lado. Y él me dijo, ¿y por qué no vas a lo de John Gurdon? Y yo le dije, ¿por qué Gurdon me va a querer tomar a mí, que no soy nada? Y él era un hombre muy famoso. Me dijo, bueno, porque hace 2 años, cuando vino a dar un seminario aquí, al día siguiente mandaron un agregado cultural de la Embajada de Gran Bretaña, que si alguna vez tú querías ir a estudiar en Gran Bretaña, que iba a haber una beca del British Council para ti. Y yo les dije, esto fue hace 2 años. ¿Cómo nadie me dijo nada? Y la contestación fue, para que no se te subiese a la cabeza. Entonces, ahora les voy a contar el cuento de cómo llegué al laboratorio de John Gurdon y por qué tuvo esa gran gentileza conmigo. Un día entré al laboratorio y había un corredor con centrífugas y heladeras, como de acá, y paradito entre 2 centrífugas estaba evidentemente un inglés rubio, agarrado de su portafolio, paradito ahí. Yo fui, me cambié, volví y nadie me hablaba, estaba el hombre paradito ahí solo. Entonces me dio tanta vergüenza que yo hacía 6 meses que era estudiante. Y fui y le dije, mire, si quiere, le cuento mi trabajo. Me dijo, sí, cómo no. Y lo único que yo tenía era un gel cilíndrico,
porque todavía no se habían inventado los geles en placa, y podíamos calcular, yo había purificado una enzima, RNA polimerasa de poli, y podíamos calcular los pesos moleculares con un nuevo método que se llamaba S10 gel, recién salido. Entonces le mostré los genes y vine, hice la curva de calibración, eso es todo lo que vi. A la media hora vino la secretaria de Leloir. Dijo, el doctor Leloir terminó su experimento, lo puede recibir al doctor. Leloir hacía un experimento de mañana y otro de tarde, toda su vida. Para este entonces ya tenía el premio Nobel desde hacía más de 3 años. Bueno, dio un seminario Bergen espectacular, porque es el speaker más extraordinario que jamás habrán visto. Y cuando se fue, salió por la puerta, solo, sin acompañar, sin nadie acompañado. Y yo miré por la ventana. Dije, este hombre no lo van a largar duro, como decimos nosotros ahí. Buenos Aires, a las 5 de la tarde, es peor que la selva. Entonces, ese día, mi padre me había prestado su coche. Era un coche que estaba estacionado ahí. Y era un coche Borgward, una marca que se construyó en Alemania un poquitito después de la guerra, prácticamente desconocido. Entonces, tuve el buen tino de subir al coche, di la vuelta a manzana, y ahí estaba Gordon Paradise, el rubio ahí, con 300 personas en la parada del colectivo. Pasé y dijo, oh, doctor Gordon, ¿va para el centro? Efectivamente. Bueno, vamos. Yo vivía por ahí cerca, pero dijo, no, pero va para ahí. Por lo menos hubiera sido una gran pérdida para la ciencia si este hombre no hubiera llegado nunca. Bueno, así es que mi amigo me dio ánimo, y lo cuento siempre, porque quedo bien yo y queda bien él, y estamos todos, siempre todo es perfecto. Le escribí y, bueno, me tomó. Dijo, I even remember your Borgward card. Evidentemente, la secretaria no pudo escribir Borgward. Lo que yo no sabía es que en aquella época, Gurdon estaba descartando 20 postdocs por año, porque estaba en la cúspide de su fama, porque acababa de inyectar RNA mensajero de globina en ovocitos de Xenopus, y la primera vez que se podía traducir un RNA y producir una proteína de RNA. Bueno, lo que tampoco yo sabía, bueno, es que el MRC Laboratory of Molecular Biology era el mejor lugar para ir a hacer biología molecular. Yo no tenía ni idea. Dije, bueno, conseguí esto, me consiguieron una beca de la Embajada de Inglaterra, que nos moríamos de hambre, pero felices. Y allá fui, pero ahí estaban, el director era Max Perutz, cristalógrafo, estaba Francis Crick, estaba Sidney Brenner, que estaba ya trabajando con sus nematodos, estaba César Milstein, que descubrieron los anticuerpos monoclonales estando yo ahí, estaba Fred Sanger, quien inventó el sequencing, estando en la época esa del 75, 76, 77. Bueno, y ahí sí me fue bien. Y con Gordon hicimos un trabajo de la reprogramación nuclear de núcleos somáticos inyectados entre los ovocitos de anfibios. Y ahí aprendí a trabajar con embriones de anfibios y con ovocitos de anfibios. Este era un trasplante entre ranas y salamandras. Yo sé que acá todavía trabajan salamandras, cosa que es muy buena. Bueno, estuve 3 años de postdoc y por otros 3 años me pusieron de staff member, que
no era realmente independiente, pero la gente se pensaba que yo era independiente, así que me hice buen nombre. Y después cuando me hube de ir de ahí, ya verán en un minuto, resulta que conseguí un puesto desmesuradamente por encima de mis merecimientos. Una gran alegría es que John Gurdon, por el trabajo que había hecho en trasplantar un núcleo diferenciado a un huevo de ovocitos, recibió el premio Nobel en 1992. Entonces, el mensaje que yo les quería dar es que la ciencia hay que aprenderla de un maestro. Yo tuve una gran fortuna de tener un gran maestro y hay que imitar. Es como las madres con los bebés, hay que imitar las cosas buenas. Las cosas malas tratan de evitarlas, pero el aprendizaje de la ciencia es como un oficio, como albañil o carpintero. Tienen que aprenderlo de alguien que sepa el oficio. Y yo tuve una gran suerte con este hombre. Bueno, les estaba contando que me fue bien con él, y aún mejor, cuando sacó el premio Nobel, si alguna vez los invitan a la fiesta, ahí está, bueno, ahí está John, y ahí estoy yo, me invitó para ir a la ceremonia, que es espectacular. Así que si algún día alguien nos invita, no se lo pierdan. Entonces, les decía que me fue muy bien, pero en parte porque había hecho muy buen trabajo, y en parte porque mi papá había escrito un libro de biología celular. Y después, unos ciertos años, me forzó a mí a que le escribiera la parte de biología molecular. Y bueno, que me vino muy bien, y mucha gente se creía que yo era alguien. Pero este libro fue editado por primera vez el año antes de yo nacer, así que no tenía nada que ver. Pero, por suerte, Luis Herrera Estrella estudió en ese libro y ya ven qué bien me fue. Y, bueno, así que resulta que tuve que ir a buscar un empleo, como todo el mundo, un show. Y bueno, en Argentina, en Uruguay ni hablar, en Argentina me dijeron, vení y después vemos. No había, como hay ahora, concursos oficiales, abiertos. Ha mejorado América Latina cualquier cantidad. Bueno, la cuestión es que me ofrecieron un puesto de profesor titular en Suiza, en Basilea, en el Biocentro, que ahora voy a pasar al Biocentro. Así que ahí mi esposa hubo de aprender alemán y yo también. La única condición es que tenía que dar un curso de biología celular en alemán al siguiente año. Y me inmersioné en eso y pude, pero costó. Pero ahí fue una época para la ciencia estupenda. Así que fíjense, hay que ir sacando hay que aprovechar cada oportunidad. Y mi colega en el piso, increíblemente, yo era profesor titular a los 33 años. Sorprendente. Y ahora les voy a contar la historia del trabajo, sobre todo de Walter Gehring, mi colega, y es la historia del descubrimiento del homeobox. Vamos a ir un poquito ya más científicos, ¿no? Vamos a dejar crónicas personales. Esto tiene que ver con el estudio de las mutaciones homeóticas. Y estas son mutaciones que cambian una parte del animal entre otra parte. Y en este caso encontró una mosca que en vez de tener 2 alas, como tienen las moscas, normalmente tenía 4 alas. Y el estudio de la genética de esto fue seguido por muchísimos años por Edward Lewis en Caltech. Y Edward Lewis, del análisis genético, vio que
los genes, que había muchos genes en el Bacterial Complex, y que los genes tenían el mismo orden en el ADN, o DNA, que tenían en el cuerpo del organismo, porque daban la identidad de los segmentos más posteriores o más anteriores. Y propuso que estos genes eran una duplicación de genes que estaban presentes, por ejemplo, en un 100 pies o un 1000 pies. Y que había un gen que había salido para reprimir la formación de patas en el abdomen, y después ese gen se duplicó y reprimió las patas en el abdomen, después otro más que reprimió las patas más anteriores. Entonces, lo que propuso Lewis era de que los genes estaban repetidos porque eran tandem duplications. En 1983, Walter Gehring clonó un gen homeótico que se llamaba antenapidia y decidieron testar si estaban repetidos estos genes. Hicieron probes de antenapidia y clonaron, usando el probe de antenapidia, no solo este gen, sino también ultrabithorax, abdominal A, abdominal B. Se clonaron todos los genes homeóticos usando este probe a baja astringencia. O sea que había un segmento súper conservado. Teníamos seminarios comunes, esto era completamente excitante. Entonces le dije a Walter, mira, vamos a probar si esto no está en el Xenopus. Había muchas razones. Claro, nosotros teníamos las bibliotecas plateadas ya del genoma del Xenopus. Y bueno, en realidad había muchas razones para no hacerlo, pero porque era ilógico. Pero en el primer intento, mi postdoc, Andrés Carrasco, de Argentina, clonó el fago lambda, esto es un Southern Blot de distintas tiritas, que hibridizaba con el gen antenapidia, que usamos de probe, pero también con un probe chiquitito de ultrabithorax y de este otro gen que se llama Fushitarazu. Así que ahí pudimos dar un salto de la drosófila a los vertebrados. Y nadie se imaginaba que el desarrollo iba a ser común entre una mosca y un vertebrado en ese momento. Ahora sabemos por qué está tan conservado este segmento llamado el homeobox. Es porque es un dominio que se une al DNA y es solo esta pequeña parte de 180 nucleótidos que está conservada en los distintos genes. Pero fue muy conservada en la evolución. No se sabe bien por qué, pero ahora se sabe que interacciona con este mediator, que es una parte de la maquinaria de la polimerasa 2. Entonces, tal vez por eso, tal vez por otra razón, ha sido hiperconservada durante la evolución y nos permitió hacer ese salto enorme. Bueno, después de esto, se metió Dios y todo el mundo a clonar estos genes, que resulta que eran muy fáciles de clonar con los probes de Gehring. Y no trabajo nuestro, sino trabajo en el ratón con mucha gente, y no nosotros. Se encontró que los genes Hox en los vertebrados, en este caso el ratón o el humano, tienen el mismo orden que tienen en Drosophila. Por ejemplo, el gen labial, el rojo, es el más anterior en el ratón, o este abdominal B es el más posterior en la mosca y en el ratón. O sea que estaba conservado el orden de estos genes, tal cual había dicho Lewis. Y Lewis obtuvo el premio Nobel en 1995. Y bueno, esto fue sorprendente. Porque quiere decir que el antecesor común de la mosca y del ratón ya tenía todo este sistema de genes para determinar la identidad de los segmentos antero-posteriores. Entonces, eso realmente trajo una revolución en biología. Pero también tengo otro interés mostrarle este slide, porque esto es una revisión que escribimos nosotros en el año 90 y fue la primera vez que este esquema fue creado. Así que esto fue hecho por Guillermo Oliver, un
estudiante graduado mío de Uruguay, que se pasó 2 semanas haciendo este esquema. Y al final salió y salió publicado. Y ahora, si abre cualquier libro de biología, de cualquiera, va a estar esto. Siempre duplicado de esto, sin atribución ninguna, pero yo me tomo la atribución y el que esto salió del trabajo de Guillermo Oliver en el año 90. Y no fue que no fue celebrado tampoco, porque el famoso Stephen Jay Gould escribió: The discovery of homeoboxes allowed molecular geneticists to go fishing for vertebrate genes that might be related to the homeotic Drosophila. Forget about the big ones that got away. This has been one of the finest fishing expeditions in human history. Y claro, en inglés, fishing expedition es lo que le ponen cuando le quieren negar un grant a uno. Le dicen, it's a fishing expedition, no sabe lo que está haciendo y va a pescar. Pero como pescador es un gran honor el que se lo ha puesto ahí como pescadores de genes. Bueno, eso ya me dio más vuelo, ya pues como para que no se me fuera la cabeza. Y me ofrecieron una cátedra en la Universidad de California en Los Ángeles. Y allí nos mudamos, que vamos a cumplir la semana que viene los 30 años de haber llegado. Y por esos 30 años hemos vivido en esta misma casa, de la cual me sacarán con los pies para adelante. Bueno, y ahí nuestro trabajo tomó otra dirección y tiene que ver con un experimento clásico de la embriología hecho en 1924, del cual les voy a mostrar una película, hecho por Hans Spemann y su estudiante Hilde Mangold. Está reproducido por mí hace ya unos cuantos años. Este es el dorsal lip del blastopore, es la parte donde se imaginan las células hacia adentro del embrión. Y lo que ellos hicieron, tomaron este pequeño fragmento y lo trasplantaron a la parte ventral de un receptor, de un embrión receptor. Eso se puede hacer a mano limpia nomás, es fácil. Uno pone el trasplante y le da un empujoncito. Y eso sana casi milagrosamente, se incorpora al embrión. Y 2 días después tienen un embrión siamés, en el cual el tejido trasplantado forma la notocorda y induce el cerebro, el ojo, los músculos que están viendo acá en el embrión, está todo inducido. Y esa fue la demostración de la inducción embrionaria, lo cual quiere decir que algunas células les dan señales a otras a cambiar su diferenciación. Motivo por el cual Spemann recibió el premio Nobel en 1935. Este es un experimento clásico de la embriología. Pero ¿qué pasó? Una vez que hizo este experimento, se puso todo el mundo a tratar de aislar el factor inductor. Y no existían las técnicas como para hacer eso. Y empezaron a encontrar inductores que eran con organizador muerto, con esto, con el otro. O sea, al final uno ponía un granito de arena y se podía inducir un poco de tejido neural en una marca. Eso se volvió lo peor de la embriología y cayó en el olvido totalmente este experimento. Yo lo conocía, pero no nos caía en la cabeza. Hasta que en 1988 Victor Hamburger publicó un libro sobre sus memorias como estudiante graduado en el laboratorio de Hans Spemann. Un libro chiquitito, pero electrificante. Yo pienso que él estaba enamorado de Hilde Mangold, y se lo hizo como homenaje a ella. Pero bueno, la cuestión que tenía el hombre 88 años cuando escribió el librito este. Y nos llegó a todo el mundo, todos los que trabajábamos en eso, lo leímos. Yo estudié los trabajos de Spemann
Esa es otra lección. Hay que ir a leer los trabajos viejos, muy viejos. Y bueno, entonces se nos ocurrió que, bueno, ahora sí teníamos las técnicas como para hacer esto, porque la biología molecular, el clonaje, fue el gran igualador de la biología. Ahora cualquiera podía hacer biología. Entonces hicimos una cDNA library de el tejido ese que les mostré, el cuadradito, y de ahí empezamos a aislar genes y genes y genes y genes. Entre ellos, factores secretados, uno que les voy a hablar, que se llama corden. En Berkeley, Richard Harlan descubrió otro que se llama Noggin, y funcionan de forma similar, pero son muy distintos. Corden se expresa en el lado dorsal del embrión y se expresa muy abundantemente. Y en el lado ventral hay otros genes, como este SIZOLS. Y hemos encontrado que esto es parte de una red de proteínas extracelulares que interaccionan unas con otras. Y corden es un inhibidor de BMPs, que son Bone Morphogenetic Proteins, es un factor de growth factor. Entonces se hace un gradiente de BMP a través de este inhibidor. Y hay una enzima que nosotros descubrimos, fue descubierta en Drosophila, pero nosotros descubrimos el mecanismo molecular, que digiere a corden en la parte ventral y libera BMP para que pueda señalizar nuevamente. Y este SIZOL es un inhibidor de la enzima tolloid. Tolloid está indicada acá como una tijerita que corta corden, que une BMP. Cuando corta corden, puede volver a señalizar por el receptor. Y SIZOL se puede unir a tolloid, pero tolloid no lo puede cortar, es decir, es un inhibidor competitivo de una enzima. Así que todo esto lo resolvimos en forma bioquímica. Pero por experimentos embriológicos llegamos a la conclusión de que tenía que haber un flujo de BMPs en la parte más dorsal que fluía a la parte ventral del embrión y donde debía ser liberado. Pero un morfógeno en vertebrados nunca se ha podido ver. El morfógeno acá, siendo corden, que es lo que crea un gradiente de BMP. Pero corden es tan abundantemente que recientemente hemos podido ver el gradiente del morfógeno que se establece en una región muy especial, que es la extracellular matrix, que está entre el ectodermo y el mesodermo o el endodermo anterior del embrión de Xenopus. Se tiene que imaginar este embrión es esférico y entonces el gradiente de corden que se produce en el lado dorsal se extiende hasta la parte ventral, en esta zona que tiene un nombre en Xenopus, pero es la matriz extracelular que separa el ectodermo del mesodermo que está presente en todos los embriones. Y con un anticuerpo para corden pudimos demostrar de que corden se difunde a largas distancias. Esta es donde se expresa el RNA, pero la proteína se extiende mucho más en el corte sagital, ven un poco de proteína en la parte ventral, pero el RNA está todo en la parte dorsal. O sea que la proteína difunde. Y esa difusión de esta proteína, que se ve acá un poco mejor, está manejada, driven por tolloid, que está digiriendo cantidades enormes de corden que difunde con otros BMPs entre el ectodermo y el mesodermo. Y eso para nosotros nos resulta muy interesante porque el morfógeno se forma en la matriz extracelular que separa dos capas germinativas del embrión, de tal forma que puede señalizar el gradiente de corden y BMP, puede señalizar al ectodermo hacia acá o hacia el mesodermo en esta dirección o al endodermo. Y eso ayuda al embrión a desarrollarse en forma armónica, de tal forma que si uno toma un embrión, lo corta a la mitad, como hablé en mi primera conferencia,
uno puede regenerar gemelos idénticos. Y este es un control, otra proteína que no está ni dorsal ni ventral, fibronectina, que está en todo el embrión. Estas distancias, este morfógeno que estamos viendo, son distancias muy grandes, porque este embrión tiene 10.000 células, un poco más. Y de aquí a aquí hay 2 milímetros que esto puede difundir. O sea que es una difusión a muy largo alcance. Y nos imaginamos que cuando uno hace el experimento de Schmemann, normalmente hay un gradiente, pero cuando uno pone el organizador de Schmemann, deberían haber 2 gradientes. Y eso se puede ver aquí. Esto es un organizador marcado por GFP, trasplantado, y del trasplante se emite un gradiente de Corden, visto con el anticuerpo, y aquí este es otro ejemplo, se ve otro gradiente de Corden emanando de acá. De tal forma, donde había un gradiente, ahora hay 2 gradientes. Y estos gradientes morfogenéticos son importantes porque son los que determinan la forma del animal. Entonces, por ejemplo, estaba Darcy Thompson, que decía, bueno, hay cambios en la evolución entre especies cercanas que deben tener una definición, por ejemplo, de ejes cartesianos. Si uno los expande, puede tener cambios de la morfología de este pescadito, cambiando la información. Claro, esto de la información en este gradiente es la difusión de una proteína y su digestión por una proteasa, Toluen. Y Sezo, se recuerda, es un inhibidor de Toluen, de tal forma que cuando hay poco Sezo, como acá inhibimos Sezo, va a haber más Toluen. Si hay más Toluen, va a haber menos Corden. Si hay menos Corden, va a haber más BMP y va a haber más morfología ventral. De tal forma que estos gradientes son los que determinan la forma de los animales. Y eso es muy importante, porque prácticamente, no todos, pero casi todos los animales bilaterales usan en su desarrollo temprano el gradiente de Corden. Por ejemplo, de la rana, cuando encontramos la Drosophila, un gen que se llama SOC, y en las arañas, está muy bien estudiado. Y aún en la anémona de mar, que es un animal no bilateral, pero que tiene algunos elementos en su desarrollo, pero es un cnidarian, ni siquiera es un animal bilateral, así que es mucho más primitivo, sacando las esponjas, y en cnidarians lo que hace es crear un gradiente de BMP a través de Tolloid. O sea que este sistema de BMP, Corden y Tolloid también estaba en un antecesor común, que llamamos Urbilateria. Y es el antecesor común de todos los animales bilaterales. Y estos genes son aún más antiguos, están en las anémonas de mar, que ya tenían Corden, Tolloid, BMP para el gen, para el dorso ventral, y los genes de Hox para el antero posterior. De tal forma que esto fundó una nueva disciplina que ahora se llama evo-devo. Los genes, la evolución y el desarrollo y cómo los genes controlan el desarrollo. Así que, bueno, ese es mi cuento científico, pero ahora les voy a contar un poquito más, ya termino. Y eso después les permite ya en otra etapa, ya más viejos, les permite traer otras cosas muy interesantes en la vida del científico. La más interesante para mí fue haber sido nombrado en la Academia Pontificia, y está el Papa poniéndome la insignia. Y es divertidísimo, porque cada 2 años que nos reunimos, ya fui 3 veces, es espectacular, solo 80 miembros, todas las ciencias y todo el mundo. Y en realidad son los consejeros científicos del Vaticano. Así que es laica,
gente de todas las religiones, pero como yo soy católico, es fantástico. Así que, bueno, eso es quizás ciertamente, pero más que un logro, es una manera de intervenir. Por ejemplo, de agricultura les interesa muchísimo, por la alimentación mundial, uno aprende mucho, y bueno, eso es una gran función. Otra función, muy buena, es esto de los Pew Fellows. Es una fundación Pew que da, como ustedes saben, becas para ir a estudiar por 2 años a Estados Unidos. ¿Y cómo, se preguntarán, y cómo vino este hombre acá? Bueno, porque... Alexander de Luna y Luis Brieva, que son los jefes de México. Así que si quieren aplicar, les preguntan para mandar. Pero este ha sido un trabajo, yo creo que hace como 24 años que lo empezamos. Y nos mantienen a los fundadores, los viejos, esos los dejan. Yo era el más joven, pero casi el más joven. Pero bueno, es un programa buenísimo que les da un dinerito, $35.000, que no es mucho, pero para iniciar su laboratorio independiente, de tal forma que la gente se compra una máquina de PCR, los reactivos, y se vienen de Estados Unidos ya con sus cositas, y eso les vale ser independientes. Y tenemos más de 200 laboratorios por toda América Latina, y forman una network que cada 5 años nos reunimos. Bueno, Aramos, dijo el mosquito, los reúnen y se las pasan muy bien de maravillas en algún lindo balneario en el Caribe. Entonces se preguntarán, bueno, ¿cómo puede suceder una cosa así? Estos deben ser los latinoamericanos que han hecho. No. Un sueco, ¿a quién le debemos esto? Y sale en esta foto acá. Thorsten Wiese, que ganó el premio Nobel por solucionar el problema de la visión en el cerebro del gato. Y decidió hace muchos años, hablando con la persona a cargo de la Pew Foundation, dijo, estas dictaduras militares en América Latina han destruido a un continente, que era cierto. Entonces digo, bueno, vamos a tratar de hacer algo. Hicieron este programa. Y este es David Sabatini, el padre de Davidcito Sabatini. Y, claro, él me puso a mí en el comité. Así que ese maestro no era conocido para nada. Pero bueno, ahí sí que colé y ahí me prendí y ahí me quedé. Y bueno, sabemos ustedes. Bueno, sí, eso. Sí, este día fuimos a nadar y la mujer de Sabatini dijo, por favor, Eddie, que no se ahogue ninguno. Y estos dos se tiraron a nadar, pero lejísimos. Y yo pensaba, digo, si se me ahoga uno, ¿qué hago? Y yo iba atrás nadando, me decía, por favor, no, pero no. Uno con 92, el otro con 82. Así que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Bueno, y otra cosa muy buena de la ciencia es que uno a la larga puede enseñar a mucha gente. Acá me hicieron mi cumpleaños, con los 60 años, está mi profesor, muchísimos de mis estudiantes que ahora son gente, algunos hiperfamosos, otros no, pero todos muy queridos, muy queridos. Y todos los que vinieron para mi cumpleaños, a todos les voy a dar un seminario siempre. Bueno, entonces les voy a, para finalizar, les voy a dar mi visión de México. Esa es mi visión de México, Cabo San Lucas, donde tenemos un tiempo compartido, donde venimos 2 semanas. En este momento ya pasé de 1 año cronológico abajo de esta palapa. Bueno, no todo, porque voy a pescar. Así que día por medio no estoy en la palapa, estoy pescando. Hasta que saco un buen pescado,
que me pueda llevar ahumado a Estados Unidos. Quería compartir con ustedes el pescado del año pasado, 2015. Y lo que es único de México, ustedes pueden decir, bueno, la civilización española es lo mismo, Uruguay, Chile, México, todo igual, Guanajuato, Sevilla, nos dieron un regalo, una civilización espléndida. Pero lo que yo no he visto en ningún lado, tal vez en España puede ser que haya, es que uno pueda comprar una canción. Esto es solo en México. Y ahora estuve en Guanajuato y también nos cantaron unas canciones hermosas. Y bueno, eso inspira a la gente. Y esta aquí es mi suegra de 91 años en ese momento. Ya pasó mucho tiempo, ahora recién falleció, pero acá estamos cantando una serenata. Y si ven al cantante, está muerto de risa. Pero bueno, entonces ese es mi cuento de mi visión de México. Y los voy a dejar con México visto a través de los pies de mi señora, que se pasa todos los días abajo de esta maravillosa palapa. Pero antes se supone que les tengo que dar algunos consejos. Entonces les voy a dar mis consejos, que a lo mejor los pueden ver de la cronología que acabo de hacer. Pensamientos. Todo el mundo tiene oportunidades, pero hay que aprovecharlas cuando uno es joven. Y no se pueden dejar pasar, porque no pasan muchas veces. Así que cuando pasan, hay que agarrarlas. Y la vida da muchas vueltas. Ya ven, yo terminé de casualidad en Inglaterra. El sistema, contrario a lo que uno puede pensar cuando es joven, está diseñado para ayudar a la juventud. Primero van a entrar a una carrera, después pueden elegir a qué laboratorio van a hacer el doctorado, después pueden elegir a dónde van a hacer el postdoctorado. La gente está desesperada por postdocs. Los que se van a graduar acá deberían ir al mejor laboratorio que se puedan imaginar, lo cual tienen que encontrar leyendo papers, o si no, como yo, de pura casualidad. Pero lo más importante es no tener miedo. Y hay que tirarse de cabeza. Y la ciencia, como expliqué, se aprende imitando un maestro. Y en el caso mío, yo le he tratado de copiar todo lo que puedo al pobre hombre John Gurdon. Tanto que he puesto cómo exponer en público una conferencia de acuerdo con John Gurdon en mi webpage. Así que si van a Roberto y acá a la izquierda, dice Tips for Talks. Si gustan, adelante. Hay que leer la literatura y los libros de texto antiguos. No solo la literatura de su proyecto, que es lo más importante que tienen que leer, pero hay que ir a los libros de 50, 100 años. Está todo ahí. Todos los problemas que no están resueltos se los encontró otra gente. Así que eso a nosotros nos pasó con los libros de Schmidt. Y bueno, es eso. La vida en la ciencia puede ser maravillosa y les deseo mucha fortuna. Muchas gracias por su atención.